Hola, bienvenidos a la octava semana de trabajo de nuestro programa de alta capacitación en ciberseguridad que brindamos con la UNIDA. Esta semana vamos a ver el tema de la investigación digital. La investigación, por supuesto, a través de medios digitales. Para eso vamos a hablar, en primera instancia, de la preservación de la evidencia y de algo muy importante que es la cadena de custodia. Y enseguida nos vamos a preguntar por qué es importante esto en el marco de una estrategia de ciberseguridad. Bueno, porque es muy importante tener en claro que la pregunta que estará como eje en toda nuestra estrategia ya no se trata, como hace algunos años, de preguntarnos qué pasa si me hackean o me acceden a la información, sino muy por el contrario, qué pasa cuando me hackean o acceden a mi información o sabotean mi información. Todas las organizaciones, en mayor o en menor medida, van a sufrir en los próximos años un ciberincidente, si no es que ya lo sufrieron. Entonces, claramente tenemos que tener un plan de respuesta, como vimos en otro capítulo, en otra semana, así como está el plan de continuidad de las operaciones, los planes de restauración de backups, los planes de recuperación en general ante desastres. Muy importante es saber preservar aquella evidencia que encontremos que tenga que ver con el ataque o con posibles ataques sobre nuestra organización, sobre nuestros dispositivos, con dos grandes fines. El primero es, analizando la taxonomía del ataque, muchas veces podemos restaurar los servicios mucho más rápido. Por ejemplo, utilizando técnicas forenses, como vamos a ver, podemos recuperar información que el atacante borró. Y en el otro sentido, haciendo un análisis de toda la cadena de custodia y preservándola debidamente, podamos preservarla para elevarla oportunamente a la justicia o a las jurisdicciones competentes respecto de hacer una denuncia penal, policial. ¿Por qué? Porque algunas organizaciones, sobre todo las estatales, necesitan la persecución del delito hasta por una cuestión legal, ¿no? Los funcionarios públicos en la mayoría de los países de nuestra región están obligados a hacer denuncias. Y al hacer esa denuncia es mucho más eficiente que nuestra estrategia tenga contemplado cómo se preserva la evidencia antes de que simplemente la corte designe un perito y este perito venga y sin conocer nuestra organización se lleve literalmente todo. Entonces, es importante ser quirúrgico en esto, aportar a la justicia la información necesaria. También en esta semana vamos a ver, como complemento a este tipo de investigación, un tipo de investigación muy interesante, que es la investigación en fuentes abiertas, el Open Source Intelligence. En este sentido también, como material complementario esta semana, tienen un video de una conferencia anterior que di hace algunos meses, donde ven algunas herramientas ya en vivo que pueden utilizar para casos prácticos, es decir, herramientas concretas que pueden utilizar en el marco de este tipo de investigación. ¿Para qué quieren investigaciones en fuentes abiertas? Para tener información de inteligencia, no de espionaje, como decimos en el escrito, que eso tiene más que ver con otras cosas. Las fuentes abiertas, de inteligencia en general, como para tener información de anticipación ante posibles ataques a mi organización, sea porque encuentro en determinados grupos de Facebook o grupos abiertos, foros, blogs, que algún producto que uso está siendo vulnerado, ¿no? Por ejemplo, es muy común enterarse en foros de noticias o foros especializados cuando un producto, como por ejemplo el WordPress, que es un sitio web para desarrollar de forma automática nuevos sitios web, aparece un nuevo error que permitiría a un ciberdelincuente hacerse con el control de mi sitio web. Bueno, si yo estoy analizando permanentemente antes de que sucedan las cosas, probablemente pueda enterarme
antes de que se realice un ataque y poder solucionarlo es tan importante como el resto de las partes de nuestra estrategia. Finalmente también, dentro de estas técnicas, vamos a diferenciar algo que normalmente se da casi como sinónimo, pero sin embargo no lo son. La diferencia que hay entre la Deep Web y la Dark Web. Muchos colegas incluso lo tratan como sinónimo, pero veremos que básicamente no lo es. Muy en resumen, vamos a hablar del famoso gráfico que habrán visto varias veces, ese témpano, ¿no? Donde se ve que solo la superficie es la web superficial. La web superficial o clear web, como vamos a ver en el escrito, es todo lo que básicamente pueden encontrar en un buscador públicamente accesible. Distinto es la Deep Web, que son todos los sitios que no son públicamente accesibles y que tienen que ver con que normalmente requieren algo más para ingresar. Por ejemplo, un servicio de suscripción. Netflix, Amazon, las películas, el home banking, son lugares que están en la web, pero para acceder a la información requieren algo más, una autentificación, un servicio de suscripción, etc. Y distinto es de la dark web. La dark web son servicios pensados para la anonimidad absoluta, tanto del cliente, o sea, del navegador, como del servidor, y verán algunos casos muy ejemplificadores, tanto en el documento como en la versión que acompaña esta semana como material complementario. Espero que vayan, digamos, de a poco incorporando, como decíamos en las semanas anteriores, este tipo de conceptos a su estrategia general e integral de ciberseguridad. Vayan pensando cómo aplicarían este tipo de técnicas como los SINT como parte de una estrategia preventiva en su organización. Verán sobre el final del escrito que hacemos una serie de preguntas. Estas preguntas pueden ir respondiéndolas en el foro que se prevé en la universidad. ¿Cuál es su experiencia buscando con las herramientas que les estamos explicando información sobre la organización de ustedes? ¿A qué conclusiones llegan? ¿Son vulnerables? ¿Encuentran gente que da demasiada información sobre la organización? ¿El ego que, digamos, aflora en las redes sociales hace más vulnerable a su organización? ¿Hay fotos internas? Bueno, toda esa información, así como ustedes pueden recopilarla con el fin de hablar internamente para que el riesgo sea menor, los malos también la utilizan como posible blanco de ataque. Entonces verán rápidamente, contestando esas preguntas sobre ustedes mismos, qué tan vulnerables son y qué tan importante es esto en el marco de la estrategia general e integral de ciberseguridad. Esperamos verlos ya para la última semana y comenzar a trabajar en el último capítulo, que es la 10ª semana, sobre nuestro ejercicio integrador. Como siempre, estamos a disposición para preguntas, consultas, sugerencias en línea y sea por los foros o por los mensajes. Quedamos a disposición.